Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el meso. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, porque el siguiente asunto también es muy interesante, entonces lo vamos a dejar para dentro de 8 días. Entonces, bueno, vamos a comenzar otra vez desde el pasaje 1, ya vamos a ir verso por verso estudiando un poco lo que, bueno, el Señor ha preparado para nosotros en esta noche. Dice en el 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, aquí este pasaje, cuando uno comienza a estudiar y ver comentarios, este pasaje, antes de ver un poco la enseñanza que vamos a encontrar, este pasaje ha tenido harta crítica por 2 asuntos que se dicen ahí. El primero, bueno, Lucas cita 2 censos en sus libros. El primer censo que él cita es este, y el segundo que cita está en Hechos 5, verso 37, cuando Gamaliel, hablando de los falsos profetas que se han levantado, comienza a hablar de uno que se levantó cuando el censo. Este es el segundo censo que cita Lucas. Pero este pasaje ha hallado mucha crítica porque históricamente, fuera de los textos de la Biblia, solo hay un historiador que habla de estos censos, que es Flavio Josefo, en los libros de guerras de los judíos. Y cuando Flavio Josefo habla de los censos, solo habla de un censo. Entonces eso ha hecho que la mayoría de críticos, bueno, que muchas veces son críticos, no creen en la Biblia, no creen en la inspiración, entonces llegan a decir que Lucas se equivocó confundiendo estos 2 hechos, porque Lucas dice que son 2 hechos, pero Flavio Josefo solo habla de un hecho. ¿Yo por qué trato estos asuntos? Aunque para tal vez la mayoría no serían importantes, muchas veces son estos argumentos los que usa la crítica para negar la inspiración de la Biblia. Porque si la Biblia tiene errores, entonces no es inspirada. Entonces, si históricamente no sucedieron estos eventos, entonces Lucas está citándonos un evento que es históricamente no comprobable, ¿sí? Entonces, por eso a veces tratamos esos asuntos de los pasajes, especialmente en los libros de Lucas, porque Lucas es muy erudito y es muy buen historiador. La crítica que hacen a él está muchas veces mal fundamentada. Entonces, lo que pasa es que en gran parte de la historia, hasta hace muy poco tiempo, no se conocían ciertos datos históricos de la época, pero se han llegado a descubrir ciertos documentos, especialmente de Egipto, donde se muestra que esto de los censos no era algo exclusivo, sino que en la época se hacían muchos censos. Es probablemente que el Imperio Romano hizo censos constantemente, casi los hacía en ciclos a veces de 14 años. Entonces es muy posible que hubieran varios censos. Entonces cuando Lucas cita estos 2 censos no se está equivocando. Entonces, y la otra pregunta que surge del texto, cuando dice ahí en el verso 2 dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. También el otro problema histórico que surge es que Cirenio llegó a ser gobernador de Siria hasta después del año 6 de Cristo. Y el problema con eso es que Cristo históricamente nació más o menos en el año 4 al 6 antes de la era cristiana.
Entonces, si Cirenio llegó a ser gobernador más o menos en el año 6 o 7 después de la era cristiana, entonces la discusión es esa. Si históricamente Flavio Josefo nos habla de que Cirenio llegó a gobernar en Siria en el año 7, 8 después de la muerte de Herodes, ¿cómo va a decirnos Lucas que Jesús nació siendo gobernador sirenio si Jesús nació, por los otros datos históricos, en el año 5 antes de Cristo? Entonces esas son dudas de crítica que hacen que atentan contra la autenticidad del testimonio bíblico. Pero el asunto ha sido también fácilmente contrarrestado porque se han llegado a conocer documentos, especialmente se llegó a conocer eso se llama una inscripción antigua, donde se veía que Cirenio parece ser que no era la primera vez que era gobernador de Siria cuando comenzó a gobernar después del año 7, sino que ya había sido gobernador anteriormente. Solo que eso no lo dice Flavio Josefo, pero como algunos críticos solo autentican lo que dice fuera de la Biblia, no lo que dice la Biblia misma. Pero con el tiempo generalmente siempre se hacen descubrimientos arqueológicos que corroboran lo que la palabra había dicho. Entonces hubo una pieza que se encontró donde se hablaba de este hombre y se hablaba que era la segunda vez que era gobernador en Siria cuando lo es después del año 7. Entonces probablemente lo fue en la época que está citando Lucas, cuando hubo el primer censo. Entonces todos los asuntos de crítica son buenos conocerlos cuando es atacada la Biblia. Los hermanos que quieran entenderlo un poquito más, hay un muy buen libro de apologética que se llama Manual de Enigmas y Contradicciones Bíblicas del hermano Norman Geisler. Ese lo encuentran en Tesoro. Y usted va al libro de Lucas y a estos versículos y él da las respuestas de crítica que hacen a estos textos. Lo menciono porque es muy posible que a veces uno se encuentre con ciertos argumentos que usan los ateos, los judíos, los musulmanes para desacreditar el Nuevo Testamento. Pero realmente nosotros creemos que el texto de Lucas especialmente es históricamente muy confiable. Como dijo el hermano William Ramsey, él dijo, Lucas cita 32 países, 54 ciudades, 9 islas y una gran cantidad de cargos del Imperio Romano, y en ninguno de ellos se ha equivocado. Entonces muy probablemente cuando él nos está haciendo la cita de estos pasajes es muy confiable. Entonces, pues la época, el emperador, para subyugar a Palestina, que hacía parte de la provincia, de lo que era Siria de la época, él tiene un conflicto con Herodes. Entonces, para poner un poco de oprimir a estos judíos y que no se les salieran del control que él estaba teniendo sobre ellos, manda censarlos. El censo era con la intención de incrementar los impuestos y en otras provincias que ellos participaran del ejército, pero los judíos estaban excluidos de esto. Pero era un asunto más de impuestos. Entonces todos los judíos tenían que volver al sitio de su descendencia, de su genealogía, de su pueblo, para ser empadronados. Entonces es curioso que todo eso surge y Dios mueve toda la esfera política de la época, los problemas entre Herodes y el César, los problemas del Imperio Romano, la estructuración del Imperio Romano, para que el Señor nazca en Belén, que es un asunto muy importante que hoy vamos a ver. Entonces dice, iban ahí en el 3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Entonces posiblemente por lo que vemos en el pasaje y vamos a ver más adelante en las genealogías, José era hijo de David y era de la ciudad de donde también era David, de Belén. Y dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, bueno, todos estos, como decíamos, todos estos hechos históricos que estaban sucediendo en la época, Dios los usa para que ellos vayan a Belén, ¿sí? Porque eso va a ser un cumplimiento de una profecía que ahorita vamos a estudiar y que es muy importante en relación a quién están haciendo en este momento. Pero
hay un pasaje que está en Proverbios, que si usted quiere leerlo conmigo, lo puede leer, que habla un poco de la providencia de Dios y las decisiones aún de los reyes, porque ese censo que manda hacer Augusto César en la época no es un asunto cualquiera, es un movimiento de Dios tremendo, porque acuérdense que hay una gran cantidad de profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Mesías venidero. Y Dios mueve a un Augusto César. Se dice cuando se estudia la historia de los censos, este censo más o menos fue mandado por los datos que se han encontrado históricos para Egipto más o menos en el año 8 antes de Cristo. Pero en Palestina se cumple más o menos 2 años después, en el año 6, que es la época donde nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces es interesante que todo ese movimiento que surge, pues es dirigido por el emperador de la época, pero encima de del alto hay uno más alto. Y todo Dios mueve las fichas aún mundiales para que se cumpla lo que Él había dicho de Belén. De Belén saldría el que sería llamado el libertador, el Mesías. Entonces, como dice Proverbios 21:1, dice, como los repartimientos de las aguas. ¿Y ustedes saben cómo son los repartimientos de las aguas? ¿Quién decidió hacia dónde van los ríos? ¿Quién decidió el curso del mar? ¿Quién le puso límite? ¿Quién hizo eso, hermano? Dios. Eso es algo tremendo cuando usted mira el movimiento de las aguas, cómo todo gira. Eso lo hizo Dios. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. O sea que cuando Dios tiene algo, Él usa hasta el corazón de los reyes. Aún de los más impíos, hermano. Porque usted cuando comienza a leer la historia de Israel, usted comienza a ver lo que vivió Israel con Babilonia. ¿Sí? Y cuando los profetas comienzan a clamar a Dios por lo que venía por medio del rey de Babilonia o los de los asirios, Dios le dice a Israel, es que Babilonia y el rey de Babilonia es un instrumento mío. Lo he puesto como un fuego para purificarlos. O sea que no hay nada en la tierra debajo del sol que se haga sin que Dios lo permita. Y no solo sin que Dios lo permita, sino también podemos decir sin que Dios lo use para llevar a cabo su voluntad y su propósito. Entonces ese censo de Roma que tenía como intención poner más impuestos y subyugar un poco más a Herodes que se estaba levantando, Dios lo usa para llevar a cabo lo que Él quería. ¿Qué era lo que Él quería? Trasladar a José y a María a Belén, ¿para qué? Para que allí naciera, como la profecía lo había dicho. ¿A no me parece eso interesante? Un hermano dijo, Spurgeon dijo, era el capricho de César, pero era el decreto de Dios. Tiene dos caras, ¿no? La responsabilidad del hombre, pero por encima de la responsabilidad del hombre está la soberanía de Dios. Como dijo un hermano, el hombre hace lo que quiere, definitivamente somos agentes morales responsables y libres, pero la verdad es que la soberanía de Dios está por encima de todo, ordenando todos los asuntos que Dios ha establecido desde la eternidad. Por ejemplo, Judas entregó al Señor voluntariamente, hermano. En su locura, Satanás había llenado su corazón. Pero eso que Judas estaba haciendo era el cumplimiento de algo que Dios había dicho. El que comía pan con él, ese lo iba a entregar. Entonces, en la Biblia vemos esas dos verdades. El hombre con su responsabilidad, pero por encima de todas las cosas, vemos la soberanía de Dios controlando y dirigiendo todas las cosas. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo lo que Él se ha propuesto hacer. Es un misterio, yo pienso que es de los asuntos, ese tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es un asunto que tiene una tensión, pero que es sumamente precioso cuando uno lo comienza
a estudiar en las Escrituras. Todo era para que se cumpliera la profecía. Mira cómo lo decía Mateo 2, verso 1. Pasaje es muy claro y el asunto es muy claro porque como lo hemos estado contextualizando en el Evangelio, lo que está sucediendo no es algo improvisado, imprevisto, no, es algo que Dios lo había dicho, como lo decíamos la vez pasada con Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista, lo que decía la profecía acerca de él no era algo que nadie se iba a dar cuenta, sino que fue algo que todo el pueblo vio. Si ellos no creyeron fue por la dureza del corazón, porque Dios envió su mensajero y su mensajero preparó a todo el pueblo y él les dijo que él era el Mesías. Así como decíamos eso la vez pasada, también vamos a darnos cuenta que este nacimiento del Señor de Jesús en Belén, no era algo improvisto, no era algo que los cogió desapercibidos. En general, los teólogos, los eruditos de la época tenían por consenso que el Mesías habría de nacer en Belén. No era solo un asunto de los profetas, no eran los mismos escribas de la época cuando llegan los reyes magos a Jerusalén, ¿qué dicen? Vamos a leerlo. Para que usted se dé cuenta que estas no son profecías tomadas al aire por los apóstoles del Nuevo Testamento para decir es así, sino que era el pensamiento general de los judíos en la época. Ellos tenían por consenso, sabían por consenso que el Mesías vendría de Belén. Y es muy importante que la Biblia resalte ese asunto. Mira cómo pasó. Mateo 2.1 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, no fue algo solo de Herodes, sino toda Jerusalén al ver la llegada de estos hombres, y estos hombres hicieron un gran alboroto. Herodes escuchó y toda la ciudad quedó conmovida. ¿Cómo así que ha nacido el rey? Traigan a los que conocen la Biblia a ver qué dice la Biblia en relación a eso. Miren lo que pasó. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea. Pero no era porque ellos lo supusieran, sino que habían profecías muy claras de ese nacimiento, como lo dicen ellos mismos. Porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y usted ahorita va a ver, como lo vamos a leer más adelante, que eso es Miqueas capítulo 5. Entonces había un consenso general que la ciudad que daría al Mesías Salvador que esperaban los judíos era Belén. Entonces usted ve cómo Dios mueve a María y mueve a José rumbo a Belén. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía. Soberanía de Dios, providencia de Dios. No era un asunto cualquiera, era que de allí debían nacer. No en Nazaret donde ellos estaban, sino de Belén. Ahora, de Nazaret a Belén más o menos existen 130 kilómetros, 120, 130 kilómetros. Caminando o en burro era un trayecto, porque en esa época no había Avianca, no había Vía Colombia, no habían buses, no, a pie, de 4 a 6 días. Y mire lo interesante, María estaba pipona, ya estaban los días. Y Dios permite soberanamente, providencialmente, que María tenga obligatoriamente que tomar este camino hasta Belén. Un hermano decía, todos estos eventos, como los vamos a mirar detalladamente y más adelante, de alguna manera son un presagio. ¿Ustedes se acuerdan que un domingo usábamos esa palabra presagio? Porque la cita Hebreos. Presagio es un hecho que no es simplemente un hecho, sino que anuncia algo que está por venir. Entonces imagínese usted a María caminando 4 o 6 días a la luz, al sol del desierto, con todo lo que implica llegar a Belén y no encontrar en Belén donde posar. Dijo un hermano, eso es un presagio de la vida de Cristo.
Porque Cristo nunca encontró en este mundo un lugar donde posar. Cristo no, hermano, Cristo, cuando comencemos a leer el Evangelio y las enseñanzas de Jesús, Jesús nunca halló cabida en este mundo. Y como dijo un famoso predicador, lo más peligroso para el Evangelio es que aquellos siervos de Dios quieran ser famosos y ricos en un lugar donde su Señor fue menospreciado y rechazado. Hermano, el camino de María, el camino del desierto, el camino de la necesidad, el camino de llegar y no encontrar un lugar en este mundo, es el camino de los cristianos, hermano. Es el camino que el Señor nos llama a vivir a nosotros. No somos de este mundo. Y el camino con el Señor no es amplio, es estrecho, es desértico. Es llegar, es tal vez a veces pasar necesidades, tal vez. Imagínate el privilegio que el Señor le está dando a María y aún a José. Nosotros estuvimos hablando bastante de eso cuando vimos es que la Biblia decía que a María le iban a llamar todas las generaciones bienaventuradas. Pero es que en la Biblia siempre se relaciona los privilegios con un precio a pagar. Siempre, ¿no? Entonces María iba a ser la madre del Hijo de Dios hecho carne. Pero eso le costó una buena caminada y unas buenas pruebas. Porque a veces es así. Dios quiere hacer cosas con nosotros y es un privilegio, hermano. Pero eso nos va a costar una buena caminada. Y tal vez cuando lleguemos al lugar que tenemos que llegar, no va a haber un lugar para nosotros. Menosprecio, rechazo, humillación. Eso hace parte del camino de Cristo, hermano. Por eso les digo que esos eventos parecían presagios. Más adelante uno le dice al Señor, Señor, yo te sigo. El Señor le dice, mire, las zorras tienen guarida, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar mi cabeza. ¿Qué le está diciendo? ¿Me quieres seguir? Porque hay muchos que dicen, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero esto. Y la pregunta es del Señor, ¿estás dispuesto a beber la copa? ¿Estás dispuesto a beber la copa? Porque una cosa es decir amén cuando dicen bienaventurada, pero otra cosa es cuando dice ahora a caminar por el desierto. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a beber la copa que yo he de beber? Le dijo un día el Señor a Juan y a Andrés. Señor, déjame sentar a tu diestra y al otro a la izquierda, deja a mis hijos. El Señor le dice a los hijos, bueno, pero están dispuestos a beber la copa. No es que el Señor no quiera, solo que el Señor siempre como que nos muestra el camino, para que en el camino no desfallezcamos. Eso es precioso del Señor, ¿no? Entonces el privilegio a María le costó un buen viaje y hasta ahora iba comenzando. Porque el mismo profeta cuando el niño nace y es circuncidado le dice, y una espada traspasará tu corazón. O sea, ese niño es una alegría, es el Salvador, pero eso a ti te va a traer lágrimas. Tu corazón va a ser... ¿Estás dispuesto? El Señor nos ayude a entender un poco el camino de Dios, así sea en estos asuntos que pareciera que no son para nosotros, pero... Si usted mira la vida de Pablo, Pablo fue así. Pablo tuvo un ministerio como el de Jesús. Pasó hambre, pasó necesidad, pasó pruebas, naufragios, peligros, azotes. Y a veces nosotros nos quejamos porque Dios nos llama a pagar el precio en cosas pequeñas, hermano. A veces comenzamos un medio desierto y ya comenzamos a quejarnos y a murmurar contra Dios. Y no hemos vivido lo que muchos otros han vivido por la causa de Cristo. ¿Sí? El Señor nos ayude si vamos por el desierto, hermanos, de valor, porque tal vez lleguemos y no lleguemos a lo que esperábamos. Tal vez lleguemos y nos digan, afuera, no hay lugar para usted todavía acá. Pero estando afuera es que nace el Cristo. También es precioso, el Señor nace en medio de animales, hermano. Dice el profeta Isaías, ¿dónde habita Jehová? ¿Dónde habita el Altísimo? Dice, Él habita en la santidad y en las alturas, pero también habita con el de corazón humilde y el quebrantado espíritu,
¿Qué es eso, hermanos? A veces nosotros creemos que la obra de Dios tiene que ir acompañada de cierta gloria terrenal. ¿Ah? Pero a veces Dios habita en lo sencillo, en lo que aparentemente... Bueno, si yo lo invito a usted a una reunión, mañana vamos a hacer la reunión, pero no encontramos un lugar de reunión, entonces nos toca ir a reunirnos por allá en un potrero al lado de unos animales. Usted dice, uy no, como Dios nos abandonó. Dios nos abandonó. Pero Jesús nació en un pesebre, hermano, con animales. Y ahí hubo una adoración tremenda. Y tal vez vamos a leer después, llegan unos pastores a adorar, llegan a traer una cantidad de cosas. Dios está obrando, pero Dios está obrando en la sencillez. Y es precioso que nosotros aprendamos a conocer a Dios en la sencillez y en la humildad de espíritu. Porque hay gente que está buscando otras cosas, ¿no? Está buscando la gloria de este mundo y Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, si el reino de Jesús fuera de este mundo, no le habrían hecho lo que le hicieron, hermano. Entonces aprendamos a conocer al Señor en la sencillez. Creo que el hermano Austin Spar, en un libro que él habla, una vez le hicieron la pregunta que ¿cuáles fueron las iglesias más gloriosas que él conoció en su ministerio? Y el hermano que había viajado por muchas partes. Y él dice, nada, como unas aldeas, yo no me acuerdo si era por allá en Holanda, unos pueblos, a unos campesinos donde el Señor lo llevó a compartir la palabra allá en las iglesias. Él decía, sencillas, nada atractivas, pero poderosas y llenas de la gloria de Dios. El Señor nos ayude, ¿no? A conocer los caminos de Dios. Conocer los caminos de Dios. Dice Romanos 8, a los que aman a Dios. Y sabemos esto, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si algo que uno veía en María, en José, en Zacarías, Elizabeth, estas familias eran piadosas. Y ese camino de aflicción y de pruebas que están viniendo por causa del reino de Dios, a ellos les ayudaban a bien. Y así mismo a nosotros, hermano. Esos caminos a veces desagradables para nuestro hombre natural nos benefician bastante en nuestra vida espiritual. Señor nos ayude. Bueno, volvamos a Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué cosas. Vamos a leer un pasaje que citábamos ahorita de Belén, que es bien importante, Miqueas 5:2. Por eso vamos a entender un poco la importancia también de que el Señor naciera en Belén. Y como les decía, si el título de la enseñanza lo podríamos poner hoy así, el nacimiento de Jesús y su identidad. Si usted ha notado las reuniones pasadas, hemos resaltado un poco quién era Jesús, la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos errores y porque en sí el Evangelio nos permite entrar a conocer cosas muy preciosas. Y el nacimiento del Señor en un lugar nos remonta a una profecía, que es la que vamos a leer en Miqueas. Y esa profecía es muy interesante porque no solo nos habla de dónde habría de surgir el Mesías, sino la identidad del Mesías. O sea, ¿quién era él? Y es importante porque, como decíamos la vez pasada, a veces nosotros leemos las Escrituras como el judío. ¿Cómo hace el judío? El judío lee las Escrituras, pero las lee con un velo y no ve a Cristo. Pero Pablo dice que cuando nos convertimos a Cristo, el velo nos es quitado. Entonces, una de las cosas que hace las Escrituras es que cuando yo leo las Escrituras, puedo ver a Cristo sin el velo. Entonces, ¿qué va a hacer Miqueas 5? Nos va a quitar grandes velos, hermano. Y nos va a comenzar a ver aspectos de Cristo, no que hoy solo los vamos a nombrar, que hemos venido recurrentemente nombrándolos y sumando una gran cantidad de porciones bíblicas para que nuestra doctrina acerca de Jesús sea la bíblica. Porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es solo decir que creemos en Jesús. Porque los musulmanes creen en Jesús, los testigos de Jehová creen en Jesús, los unitarios creen en Jesús, pero ¿en cuál Jesús? Entonces necesitamos tener una revelación del Hijo de Dios
dada por el Padre, y esa revelación dada por el Padre viene a través de las Escrituras. Entonces por eso quiero ahora enfocarme en Miqueas 5, porque hubiéramos podido pasar los pasajes de los pastores, pero siento que la profecía de Belén nos abre un panorama muy amplio, nos abre bastante textos bíblicos, entonces vamos a leerlo por eso. Miqueas 5, verso 2. Dice: pero tú, Belén, Efrata, esa palabra Efrata era el antiguo nombre con el que se conocía la ciudad. Pequeña para estar entre las familias de Judá. Porque entre varios pueblos o ciudades que eran de los descendientes de Judá, parece ser que Belén era pequeña, menospreciable. Acuérdese de los corazón de espíritu quebrantado y los humildes de espíritu. De ti, esa era la profecía, me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces la profecía es muy clara, esa es la que cita en Mateo 2 cuando leíamos ahorita. De Belén, que significa pan, casa de pan, de ahí vino el pan del cielo. Pero no solo nos dice que de ahí vendría el Mesías o el libertador, sino ahora nos dice la identidad del Mesías, que eso es algo supremamente precioso. Este versículo, y es que pudiéramos estudiar esa profecía, nosotros la estudiamos acá cuando estudiamos las profecías de Daniel, y es tremendo, uno de esa profecía y comienza a estudiar muchos asuntos. Pero yo solo quiero resaltar el pedazo de la profecía que habla del lugar, pero que habla de la identidad de Jesús. ¿Quién era este que habría de nacer? Dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está diciendo el pasaje? Creo que Spurgeon dice este pasaje así, dice: desde los días de la eternidad quiere decir, él no había sido una persona secreta y silenciosa hasta ese momento. Ese niño recién nacido ha obrado maravillas desde hace mucho tiempo. Ese bebé dormido en los brazos de su madre es bebé hoy, pero es el anciano de la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira sus salidas, la palabra en el hebreo son apariciones. Y cuando nosotros estuvimos acá estudiando teología, decíamos que hay algo en la Biblia que se llama las teofanías, que viene de dos palabras, teo y fanías. Teo es Dios y fanías son apariciones. Entonces, a Dios nadie le ha visto jamás. Especialmente el Padre es el Dios invisible. Nadie le ha visto jamás. Pero la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, y acuérdense, mire esa frase que leímos ahí, desde la eternidad. O sea, ese Hijo que va a nacer, que va a ser el Mesías, no es que llegó a existir en el vientre de María, sino que ha existido desde antes. ¿Se acuerda de lo que hablábamos la vez pasada? En el principio era... O sea, cuando comenzaban las cosas, el verbo ya existía. Y Miqueas me dice que ese que habría de nacer, él ha aparecido muchas veces desde la eternidad. Es un pasaje muy importante. O sea que este Mesías que está naciendo en Belén, ¿quién es? Por eso les decía que esto nos va a abrir la lectura de algunos pasajes del Antiguo Testamento y nos va a dar claridad de a veces quién estaba hablando, porque si hay algo precioso, como le hemos venido diciendo a través de nuestro estudio, es que a Cristo lo encontramos en las páginas de los profetas. Es que a Cristo lo encontramos en los libros de Moisés. Y ahora Miqueas nos dice que ese que habría de nacer, él ha salido y ha aparecido. Entonces vamos a leer algunos pasajes donde apareció Cristo antes de su encarnación. ¿Por qué? Porque él antes de hacerse hombre era Dios. Eso lo hablamos bastante la vez pasada. Pero no solo era Dios en misterio, sino que el pasaje nos dice que él apareció desde los días de la eternidad. Hay muchos pasajes que hablan de esto, hermano. Yo solo voy a leer algunos pocos para que usted pueda ver a Cristo antes de la encarnación. Antes de la encarnación. Por ejemplo, vamos a leer Malaquías 3, que fue un pasaje que leímos la vez pasada. Y vamos a tomar de un pasaje ahí que nos habla de cierto asunto. Nos habla de un personaje muy misterioso. Un personaje que solo aparece en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no vuelve a aparecer.
Es muy misterioso. Un personaje que la Biblia habla de él de una manera especial. Un personaje que la mayoría de eruditos y exégetas bíblicos han llegado a la conclusión que era Cristo mismo antes de su encarnación. Y ese personaje es el ángel de Jehová. No estamos diciendo, y esto sí lo resalto y guárdelo en su corazón, no estamos diciendo que Jesús era un ángel. Porque la palabra ángel no solo habla de naturaleza, sino habla de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios quería hablar de un mensajero, se usaba la palabra en el hebreo ángel. No estoy seguro, pero creo que la palabra en el hebreo es barak, que era mensajero, cualquier mensajero. Entonces, a veces se refería a simplemente mensajeros o a veces se refería a los ángeles mismos. Pero cuando comencemos a mirar esos versículos que nos hablan del ángel de Jehová, no era cualquier ángel. Usted lo va a leer ahorita, hermano. Y ahora vamos a leer que la profecía de Juan el Bautista que leímos hace 8 días, que él venía a preparar el camino a Jehová, está muy relacionada con el ángel, pero no cualquier ángel, sino el ángel del pacto. Vamos a mirarlo. Dice, Malaquías 3, verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual él preparará el camino delante de mí. ¿Se acuerdan que lo leíamos hace 8 días? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. Entonces Malaquías habla de Juan, habla de que el Señor va a venir, pero lo relaciona con un ángel, pero no cualquier ángel, sino el ángel del pacto. Y si usted fuera a Apocalipsis, creo que 11, aparece un ángel que tiene alrededor un arco iris, que el arco iris en el Antiguo Testamento es la figura del pacto, porque cuando el Señor hace un pacto con Noé le dice, y cuando veas el arco iris te vas a acordar de mi pacto, que yo no vuelva a destruir la tierra con agua, o sea, el ángel del pacto. Y Apocalipsis, creo que son 11 o 10, describe ese ángel que sus ojos son como, su rostro es como el sol y sus pies como bronce bruñido. Y que él habla como un león rugiendo y que tiene el librito en la mano. Y si usted va a Apocalipsis 5, ¿quién era el único digno de tener el libro en la mano? Y si usted va a Apocalipsis 1, ¿quién es el que tiene el rostro como el sol y los pies semejantes al bronce bruñido? ¿Y quién es el que se dice que es el león de la tribu de Judá? Estos son pasajes muy interesantes, ¿no? Porque uno no puede interpretar Apocalipsis 11 fuera de Apocalipsis 1 y Apocalipsis 5. Parece ser que el que tiene el librito y decreta ciertas cosas sobre la tierra es el mismo Señor Jesucristo. Y acá se nos dice que Juan viene a preparar el camino y que va a venir al templo el ángel del pacto o el mensajero del pacto. Entonces vamos a ver la figura de uno que casi todos los hermanos, esto no es algo nuevo, hermano, lo que yo les estoy enseñando no es algo nuevo. Mira, casi todos los hermanos cuando van al Antiguo Testamento y estudian los pasajes del ángel de Jehová, generalmente la mayoría de hermanos concuerdan por el lenguaje que usa la Biblia, que era Cristo antes de su encarnación. Y Miqueas nos dice que es que el que está naciendo en Belén ya había salido varias veces. ¿Pero cuándo? Entonces vamos a ver algunos pasajes donde él aparece en la antigüedad. Desde los días de la antigüedad, desde la eternidad especialmente. Entonces, vamos a ver Éxodo 3, verso 1. Acuérdese que Jesús le dice a los judíos, Éxodo 3, verso 1. Yo le voy a leer primero un pasaje, vaya usted a Éxodo, yo le voy a leer un pasaje del Nuevo Testamento. Jesús le dijo un día a los judíos, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Bueno, Jesús le dijo, miren, ustedes dicen que creen en Moisés, y ustedes ponen su esperanza en Moisés. Cuando el Padre venga a juzgarlos, no va a juzgarlos por lo que yo dije, sino por lo que Moisés dijo, porque Moisés escribió fue de mí. Vamos a leer un pasaje que escribió Moisés. ¿De quién está hablando? Vamos a ver de quién está hablando. Porque este personaje, el ángel de Jehová,
es el mismo de Miqueas 5, que es el prometido, el que habría de nacer de Belén. Génesis 17, verso 1, dice. Éxodo, que me fui para otro pasaje. Éxodo 3, verso 1. ¿Qué dice Éxodo? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Aparece esta figura interesante, el ángel de Jehová, o el mensajero de Jehová. En una llama de fuego, en medio de una zarza. Y por eso les decía que ángel también puede ser en relación a mensajero, porque en el Nuevo Testamento se usa mucho ese lenguaje. Cristo es el apóstol del Padre, o sea, el enviado del Padre, el mensajero del Padre. O sea, pero parece que ese oficio ya lo venía cumpliendo, solo que teofánicamente. O sea, ¿cómo así? Él venía apareciendo y haciendo ciertas funciones antes de su encarnación. ¿Por qué? Porque cuando usted mire cómo se le habla a este ángel, no era cualquier ángel. No era cualquier ángel. Usted lo va a leer y usted va a decir, ¡wow! De verdad, no era cualquier ángel. Mire lo que pasa, dice. Y le miró, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que, ¿quién? O sea, era Jehová. Ya le quitó el título de ángel. Y esas son frases interesantes, hermano. Viendo que él iba, Jehová, que él iba a ver, lo llamó, ¿quién? Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermano, ese quita tu calzado, como lo hemos estudiado nosotros, es un asunto de suprema reverencia, porque el lugar es santo. Y no era porque el ángel fuera algo, porque si usted va a mirar Apocalipsis, Juan está al lado de un ángel, y Juan se postra delante del ángel, y el ángel le dice, no, levántate porque yo soy un consiervo tuyo. Pero este ángel le dice, Moisés, inclínese antes de venir acá, porque está en tierra santa. Y mire lo que sigue diciendo el pasaje. Y dijo, y es que este ángel no habla como Miguel o como Gabriel, porque ellos siempre hablan, yo soy un mensajero. Pero este ángel habla así, mire, yo soy el Dios de tu padre. Sí. Imagínate, hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Saben por qué fue desterrado Satanás de los cielos? Por decir yo quiero ser como Dios. Entonces, si este ángel no fuera Dios mismo, la segunda persona, la Trinidad, el Hijo de Dios, Dios lo hubiera consumido en ese momento. Porque este ángel está diciendo, yo soy el Dios de tu Padre. ¿Saben qué es eso, hermano? Una de las teofanías de Cristo antes de su encarnación. Una de las apariciones del Hijo de Dios. ¿Usted lo está entendiendo? Por eso le digo, Jesús, el que nace en Belén, hoy vamos a estudiar su identidad. ¿Quién era ese hombre? Ya lo hemos venido diciendo, era Emmanuel, Dios con nosotros. Era el que creó todas las cosas y por causa de él y para él fueron hechas. Era Jehová mismo, el Hijo de Dios. Tremendo, ¿no? Dime el pasaje. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ay, que Moisés entendió. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire más adelante el verso 13. Dijo Moisés, ¿a quién? A Dios.
He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Este no era un ángel cualquiera, hermano. Era Yahvé mismo, el que es y el que era. Y también, como dice la palabra, el que habría de venir. Jesús mismo, una de sus apariciones antes de la encarnación. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Quién puede decir eso? Ningún ángel podría hablar así, hermano, si no fuera Dios mismo el que está hablando. Pero la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Si nadie le ha visto jamás, entonces ¿a quién están viendo? Al unigénito del Padre. Y no solo cuando, hermanos, cuando decimos que el Hijo ha revelado al Padre, no solo en la encarnación. Porque cada vez que los profetas tuvieron una visión de la gloria de Jehová, Hebreos nos dice que ellos estaban viendo al Verbo, al unigénito, al resplandor de su gloria. ¿Quién estaban viendo? Al Hijo. Entonces cuando Isaías tiene la visión y dice que él vio a uno sentado en un trono y sus ropas llenaban todo el templo y los querubines decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿A quién estaban viendo? Juan 12 dice que cuando Isaías fue enviado al Hijo, pero no te creerán, Juan dice, él estaba hablando era de Jesús. Ese es Jesús. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Esto es un asunto tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque todos estos pasajes comienzan a abrirnos el Antiguo Testamento y comenzar a ver el Antiguo Testamento sin el velo. Y podemos ver a Cristo. Es Pablo. ¿Pablo qué decía, hermano? La roca que ellos bebieron era Cristo. El que iba delante de ellos cuando iban en las jornadas hasta era Cristo. Tremendo, ¿no? Cuando Abraham ofrece el diezmo a Melquisedec, dice Hebreos, ese Melquisedec es figura de Cristo porque no tiene ni comienzo de días, ni genealogía, ni padre, ni madre. O sea, no tiene comienzo, es eterno ese Melquisedec. Hermano, ese Melquisedec, cuando usted lo estudia, era una otra teofanía de Cristo. ¿Quién fue Melquisedec? Apareció, desapareció, pero dice que Abraham le rindió tributo porque era superior a Abraham, le dio la ofrenda por eso. Y dice que no tiene comienzo de días. Y Miqueas 5 nos dice que sus días son desde la eternidad. Hermano, lo que estamos haciendo es estudiar cristología. ¿Saben qué es cristología? La doctrina acerca de Cristo. Por eso nosotros creemos que Jesús es Dios, porque cuando comenzamos a sumar, como lo hemos venido haciendo, gran cantidad de pasajes, la Biblia nos muestra que este era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sumándolo además pues lo que hemos venido diciendo. Y así debería enseñarse, dijo el Señor dijo a Moisés, y mi nombre será para siempre y será recordado. Y enséñaselo a los hijos de Israel. Y eso estamos aprendiendo, ¿no? Ahora, Génesis 17. Otra aparición. Usted puede leer todos los pasajes que se hablan del ángel de Jehová y ninguno sale de estos términos. Cuando Jacob luchó con Dios, con el ángel de Jehová, dice Jacob que luchó con Dios mismo. Cuando los padres de Sansón vieron al ángel de Jehová, tuvieron temor porque pensaron que iban a morir porque habían visto a Dios mismo. Cuando Agar es expulsada por Abraham y Sara y Dios se le aparece en el desierto como el Dios que lo ve, era el ángel de Jehová.
Todos esos pasajes, cuando Josué va camino a la tierra prometida y se le aparece el ángel de Jehová, también dice que él dio a Dios. Todos esos pasajes, o sea, no es que estamos cogiendo un pasaje aislado interpretándolo. Yo hubiera querido tener todo el tiempo para leer todos esos pasajes con usted, pero no lo tenemos. Simplemente quiero mostrar cómo la profecía de Miqueas 5 de Belén nos da la identidad de Cristo y nos muestra cómo Él había comenzado a salir y algunas de sus manifestaciones antes de la encarnación para que conozcamos quién es Cristo, el Verbo. ¿Sí lo está entendiendo? O sea, a dormir. Génesis 17 dice, si usted mira Génesis 17, Génesis 18, usted va a ver ese relacionamiento Abraham con Dios, Abraham con Dios, Abraham con Dios. Pero es muy interesante este 17 y este 18 porque ese relacionamiento de Abraham era con Cristo. Tanto que Jesús, cuando más adelante le dice a los judíos, y ellos les dicen, yo lo citaba la vez pasada, pero tú no tienes 50 años y dices que Abraham vio tu día. Jesús dijo, no, pero es que antes de Abraham yo era, o sea, cuando estaba Abraham con todas sus pisadas, ya Cristo estaba, y tiene un relacionamiento con él bien interesante. Entonces vamos a leer así sea por encima. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué es eso? Una teofanía, una aparición de Dios, pero el Padre nunca la ha visto, entonces ¿quién se le apareció? Ahí está, usted lo va a ver en el siguiente capítulo donde se ve una escena más explícita. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Uy, esos pasajes son tremendos, hermano. Y un día, yo me acuerdo, creo que estaba hablando con un testigo de Jehová y me dice, sí, Jesús es el ángel de Jehová, pero Jehová es el Dios Todopoderoso y Jesús es un Dios poderoso, pero no todopoderoso. Le dije, pero si es el ángel de Jehová, lea este versículo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Porque en la Biblia solo hay un Dios. Y Filipenses 2 dice, el cual siendo igual a Dios. Al Hijo es igual al Padre. Igual en la eternidad, igual siendo omnipotente, omnipresente. ¿Sí? Solo que en cuestiones de la economía de Dios y el plan de Dios, el Hijo toma la decisión de humillarse, anonadamiento dice en el griego, y se hace hombre, sin dejar de ser Dios, porque dice Romanos 8, Él es Dios sobre todas las cosas. Cristología bíblica, eso es muy bueno, hermano, porque comenzamos a tener bases muy claras a estudiar el Evangelio, que no vamos a leer la historia simplemente de un profeta o un gran maestro, sino la historia del Hijo de Dios, del Dios hecho carne, del Verbo, del que a través de las Escrituras se había venido revelando y hablando a sus profetas hasta que en el cumplimiento de los tiempos se encarna. Esto es doctrina cristiana, pura, bíblica. Eso debería ser lo que todos los cristianos deberíamos conocer, ¿no? Doctrina cristiana. Y dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Esa es una teofanía, pero la del 18 es mucho más interesante. Génesis, ahí en el capítulo 18. Vamos a leerla toda. Esta es muy interesante. Dice, después le apareció Jehová en el encimar de Manrec, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, o sea, Abraham, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Entonces dice que Abraham se dio prisa y les preparó la comida. Y más adelante, más adelante podemos decir en el 11 dice, en el 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
Porque esta teofanía es interesante. Esta teofanía aparece en 3 hombres. Pero usted más adelante se da cuenta que 2 son ángeles. Y uno es el ángel de Jehová o Jehová mismo. Y es que es tremendo, ¿no? Esas teofanías, el Señor tomó apariencia y comió. Aquí te va a ver que Abraham le prepara y todo. Y bebió. Y habló. Y Sara ya escuchaba lo que el Señor le estaba diciendo. Pero Sara se rió. Y entonces se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Entonces mira esa frase, entonces Jehová, o sea que uno de esos hombres era una teofanía de Dios mismo, dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Porque ella pensó que el que estaba hablando era un hombre. Entonces como era un hombre no se iba a dar cuenta de lo que estaba haciendo ella atrás. Pero no se dio cuenta que el que estaba hablando era el que todo lo ve y el que todo lo oye. Escuchó lo que ella estaba diciendo. ¿Será cierto que dará a luz siendo ya vieja? Y dice Jehová mismo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. A mí no me la... Ella no sabía con quién estaba tratando. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido sobre mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, los otros 2, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Jehová mismo, el ángel de Dios. Por eso Jesús decía, Abraham vio mi vida y se gozó en él. Tremendo que Abraham habló con Cristo en una de esas teofanías, ¿no? Es más, hasta si usted lo vamos a leer, Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra. Señor, pero el Dios justo de la tierra no va a condenar a la ciudad si hay 50 justos con ellos, no va a condenar al impío con ellos. Y el Señor le dice, no, si hay 50 justos, entonces comienza a ver, no, si hay tantos, ¿no? Hasta un punto que no había ni 10 justos en Sodoma. Dice ahí más adelante en el 26. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, y mira esa frase, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Porque otro atributo o cualidad exclusiva de Dios, que una vez los judíos le dijeron a Jesús, es que solo Dios puede perdonar pecados. ¿Sí? Porque un día le trajeron un enfermo. Todos se acuerdan que quitaron el techo y lo trajeron. Lo pusieron delante del Señor Jesús. Y todos esperaban que Él lo sanara. Pero antes de sanarlo le dijo, tus pecados te son perdonados. Y una de los judíos, ¿quién es este? ¿Qué blasfemia si solo Dios puede perdonar los pecados? Y les dice, bueno, para que creáis, pues, levántate y anda. Lo sana, para que vieran que el que le estaba perdonando pecados también tenía el poder para sanar. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús ahí, hermano? Solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados, mostrando su divinidad. Y selló su mensaje con la sanación. Pero la sanación no era simplemente una sanación, sino como dice Juan, era una señal. Así como en este pasaje, ¿quién hubiera podido perdonar a Sodoma y Gomorra? Solo Dios. Ningún ángel tiene esa potestad.
Entonces comenzamos a ver por muchos pasajes la identidad del Mesías. Hermano, el Mesías era Dios mismo, el que nacería en Belén de Judea, que era legislador, existió en la eternidad porque sus salidas son desde la eternidad y ha aparecido constantemente en el transcurso de la revelación de su pueblo, manifestando que Él era Dios, pero llegó a la mayor expresión, o sea, se tabernaculizó, como dice Juan, o se hizo carne en el Evangelio que estamos comenzando a estudiar. Pero no era cualquier hombre, hermano. Era el Dios de Abraham, de Isaac, era Jehová mismo. Era el conocido ángel de Yahvé que se hablaba en la antigüedad. Sus teofanías, sus apariciones eran el verbo mismo. Dice ahí en el 33, cuando acabó la conversación. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Entonces, eso que comenzamos a hablar hoy, que pues no era nuestro tema profundizar, sí va a hacer que usted tenga conciencia cuando comienza a ver a Cristo como Dios mismo. Y también le va a abrir los ojos para que cuando lea el Antiguo Testamento comience a ver a Cristo. Comencemos a entender quién es. Porque un día Pedro dijo así: ¿quién es este al que el viento le obedece? Es que Jesús hizo unos milagros tremendos, pero esos milagros eran señales de quién era este. Claro que los evangelios ya son escritos después de que ellos tienen el Espíritu Santo y que las escrituras se les han abierto, y entonces Juan comienza diciendo: este era en el principio y estaba con el Padre, era con Dios y era Dios. Y por eso 1 Juan 5, 21, 23 dice: y estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Estamos en Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces es bueno que nosotros conozcamos estas grandes verdades de la fe cristiana, hermano, porque la roca de la iglesia es quién es Jesús. Y la revelación de Jesús es dada por el Padre, y una de esas es que Él es el Cristo, como lo vemos, nacido en Belén, pero ese Cristo era hijo de Dios, Dios con el Padre, que existió eternamente con Él, siendo diferente con el del Padre, pero participando de la misma divinidad con Él. Entonces, bueno, veo caras así de... Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias, pero también vamos a dar el tiempo para que mutualicemos y si hay preguntas, porque este tema siempre genera varias preguntas, pero es bueno que nosotros tengamos estos temas bien claros y aprovechando cómo la profecía nos lleva a Belén y de Belén pues nos lleva a Miqueas y Miqueas nos remonta a muchos pasajes. No quería pasar sin hablar de estos asuntos que son muy, muy importantes. Esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre y a Jesucristo. Pero ¿quién es Jesucristo? Una vez el Señor le preguntó a sus discípulos: bueno, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y los hombres decían: unos Elías, otro Juan el Bautista, otro Jeremías. ¿Y vosotros qué decís? ¿Qué decimos de Jesús? Hermano, nosotros nos reunimos a estudiar el Evangelio de Jesús para conocer a Jesús. Para que yo pueda decir: tú eres el Cristo. Pero también te puedo decir: tú eres el Dios de Abraham, de Isaac. Tú eras el que apareció a Moisés, Señor. Tú eras el que se le reveló a Abraham. Tú eras, Señor. Tú eras. ¿Sí? Como hemos dicho, la Biblia es muy cristocéntrica, hermano. Y la revelación de las Escrituras siempre apuntan a Jesús. Entonces es muy bueno que conozcamos estas cosas. No sé si algunos hermanos ya lo hemos estudiado muchas veces, pero para otros es nuevo. Entonces pues aprovechamos la oportunidad para volverlo a recordar, porque como dice Pedro, para nosotros no es molesto. Y para los que estamos conociendo la verdad es muy importante. Esos pasajes que hemos estado estudiando lo brindan a usted para hablar con el testigo de Jehová. Lo blindan a usted para hablar con el unitario, lo blindan a usted para hablar con el musulmán, lo blindan a usted cuando le va a testificar a un judío acerca del Mesías de ellos, porque esos son los que nos dan testimonio de él. Amén. Entonces esto es muy importante. Subrayelos, hermanos, guárdelos en el corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es preciosa, Señor, tu palabra que es luz, Señor, que es lámpara a nuestros pies, Señor. Concédenos conocer aquel que es la verdadera luz, Señor, y en el cual está la vida, Señor.
de los hombres, Señor. Concédenos conocer a Cristo, como dice Pablo, conocerle y experimentarle, Señor. Que podamos tener todas las cosas por basura, Señor, con tal de ganar a Cristo y poder experimentar el poder de su fuerza, de su resurrección, Señor. Ayúdanos porque ciertamente no son solo palabras, Señor, sino que esto es lo que nos lleva a la comunión verdadera con el Padre, a la comunión verdadera contigo, Señor, y en esas verdades que nos revelan tu gloriosa persona es que podemos tener comunión los unos con los otros, una comunión genuina y pura en torno a la persona del Hijo de Dios Padre. Tú orabas, Señor, para que pudiéramos conocer estas cosas, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos esté llevando constantemente a la verdad, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos esté llevando constantemente a conocerte y a entenderte, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice tu palabra, llévala, Señor, a aquellos que han de oírla y guárdala en nuestro corazón para que ella sea un baluarte, Señor, para que ella sea un muro sobre el cual nosotros podamos edificarnos, Señor, en torno a la verdad, Señor, en torno a la plena verdad que está en tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, gracias por cada uno de los que ha estado acá, Señor. Gracias por los que no están, los que están viajando, acompáñales, bendíceles en sus viajes. Gracias por los que han de oír tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad, Señor, porque tú estás llenando toda la tierra del conocimiento de tu gloria, Señor. Permítanos ser fieles a la verdad, Señor, que ella pueda dar mucho fruto, Señor, para tu gloria y para tu obra, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ao leão de Judá.